hice algunos cambios acá en la distribución en la casa, vamos a ver si somos menos sensibles a los problemas de Internet. Bien, entonces, rápidamente repaso en lo que estábamos y para continuar, porque continuamos con el mismo tema, recordemos que habíamos definido el concepto de probabilidad como una función de conjunto. Ricardo, no se está mostrando lo que escribís. Tengo que pasar al... No me avisaron que no estoy... Ahí está. Bien, decía que la probabilidad era una función de conjunto de S en los reales, donde S era subconjuntos de omega, y donde omega era el conjunto de todos los posibles resultados. Y la probabilidad era una función de ahí que cumplía tres propiedades, que la probabilidad de A1 unión A2 era la suma de las probabilidades, si estos dos son disjuntos. Luego la probabilidad de cualquier A es mayor o igual que 0, y 3, la probabilidad del conjunto universal es 1. Cualquier función de conjunto que probaba estas tres, que cumplía estas tres, es lo que llamábamos una función probabilidad. Luego mostramos que definida una probabilidad, ya definida una probabilidad, podemos definir a partir de ella un segundo concepto que es el de probabilidad condicional, que es una probabilidad distinta, probabilidad condicional, que era que la probabilidad de A dado B era la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de lo que está detrás de la barrita, que era la probabilidad de B. Entonces está claro que gracias a que tenemos definido esta función P, podemos definir esta nueva, que es una probabilidad de A y B, o sea, de A dado B. Como lo dije la vez pasada, pero quiero insistirlo por unas cosas que me consultaron. Esto es una probabilidad donde es como función de A, pero obviamente esta probabilidad depende de A y depende de B, depende de las dos cosas. O sea, esta función depende de dos cosas, depende de A y de B. Si yo la pienso de esta manera, queda claro que dependiendo de qué subconjunto ponga acá y qué subconjunto ponga antes y después de la barra, esta probabilidad va a ser un número distinto. Entonces, mirar así como argumento de lo que hay adelante de la barra y detrás de la barra, esto es una función de ese cuadrado en los reales. Con ese cuadrado quiere decir, dado dos conjuntos, uno que lo pongo adelante y uno que lo pongo después de la barra, esto le asigna un número a los reales. Es perfectamente válido esto. Luego, yo puedo pensar estas dos probabilidades, la probabilidad del primer argumento dado un cierto A, o puedo pensar P de A dado un cierto argumento. Y estas son dos funciones distintas, pero ambas son funciones de subconjuntos de omega en los reales. Y esta es otra probabilidad, otra función de conjuntos en los reales. Porque si meto acá un conjunto, esto me da un real. Si meto acá un conjunto, esto también me da un real. Entonces, es tanto función del primero como del segundo, y pensado como función del primero por un lado o como función del segundo por otro, en ambos casos es una función de S en los reales. ¿En qué difiere? Difiere que esta función de S en los reales es una probabilidad, mientras que esta función de conjunto de S en los reales no es una probabilidad. Entonces, yo la vez pasada demostré, quizás quedó confuso que no lo demostré que no para la otra. O sea, yo demostré que como función del primer argumento, esto es una probabilidad. Es inmediato mostrar que como función del segundo argumento, esta es una función de conjunto de S en los reales, que no es una probabilidad. O sea, vale esto, pero no vale el resto. Y la manera de mostrarlo es, por ejemplo, con el tercer postulado. Entonces, si yo calculo para la primera de estas probabilidades, le calculo cuánto vale cuando se lo aplico esta función al conjunto universal, me queda esto. Y esto era la probabilidad de omega intersección A dividida la probabilidad de A, y como omega intersección A es A, y esto es 1, o sea, omega
intersección cualquier cosa expresa cualquier cosa. Entonces, esto muestra que como función de su primer argumento, si le aplico omega, da 1. Esta es, digamos, la función A, el caso A. El caso B, que es el segundo, si lo pienso como función de lo que hay de atrás de la barra y calculo P de A dado omega, esto de nuevo es la probabilidad de A y omega, por su definición de probabilidad condicional, dividido probabilidad de omega. Y como ya dijimos, A intersección omega es A, pero la probabilidad de omega es 1, porque esta P sí es una probabilidad que cumple la condición 3. Esta P. Entonces, como esto es 1, me quedo acá PA, y por lo tanto, la probabilidad de A aplicado a omega acá, esta probabilidad no da 1, no cumple la propiedad 3. O sea, repito, es una función de conjunto, pero que si le meto un omega en el segundo argumento, no cumple que esa es una probabilidad, no cumple que da 1, y por lo tanto, esta es una función de conjunto que no es una probabilidad, mientras que como función de su primer argumento lo es. Bien. Luego habíamos visto, como consecuencia de probabilidad condicional, el concepto de independencia. Y habíamos dicho que la probabilidad de A dado B, en general, es por supuesto distinta de la probabilidad de A, pero si ocurriera que se da el caso particular que esto es la probabilidad de A, entonces se dice que A es independiente de B, y la motivación era que saber que ocurrió B no me cambia nada la información que yo tengo sobre A. La probabilidad de que haya ocurrido A no se modifica por saber que ocurrió B, en ese sentido es independiente. Y lo que mostramos es que, bueno, por supuesto, la probabilidad de que B sea independiente de A se define de la misma manera. Esto quiere decir A independiente de B, esto quiere decir B independiente de A, y mostramos que esto es un sí, solo sí. Y también mostramos que esto es un sí, solo sí, con decir que la probabilidad, si A y B son independientes, bueno, primero, decir que A es independiente de B o que B es independiente de A es lo mismo, entonces uno dice A y B son independientes, y si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección es es el producto de las probabilidades. Todas estas son afirmaciones equivalentes. Y de alguna manera esta complementa la anterior, probabilidad de la unión es suma, probabilidad de la intersección es producto, en un caso disjuntos, en otro caso independientes. Bien. Y por último, 4, dijimos que habíamos mostrado una formulita que si dividimos el espacio universal o el conjunto universal, lo dividimos en una unión de n subconjuntos disjuntos entre sí, entonces estos BI dividen omega en n pedacitos, todos disjuntos entre sí, y la unión de ellos me da el omega. Entonces habíamos mostrado que para todo A perteneciente a S, o sea, para todo A que es un subconjunto de omega, teníamos que la probabilidad de A era igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, de la intersección que tiene con cada uno de ellos, o sea, la probabilidad de A dado BI por la probabilidad de BI. Y con esto se acaba donde estábamos la clase pasada. Vamos a ponerlo porque lo vamos a volver a usar en un instante. Bien. Bien. Bueno, les insistí varias veces que la probabilidad no es reflexiva en el sentido de que la probabilidad de A dado B es distinta de la probabilidad de B dado A. Y vimos varios ejemplos. Pero hay muchos casos en que es importante poder invertir esta probabilidad. Se ha dado una, conocer la otra, enseguida vamos a dar un ejemplo. Entonces, el teorema de Bayes es un teoremita re simple, casi más simple imposible, teorema de Bayes.
me permite justamente invertir estas probabilidades, o sea, pasar de una a la otra. Entonces, el teorema de Bayes me permite, conociendo la probabilidad de A dado B, me permite calcular la probabilidad de B dado A. Entonces, escribámoslo. La probabilidad de B dado A es, por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de B intersección A dividido probabilidad de A. La intersección de conjuntos es conmutativa, por lo tanto puedo invertir el orden en el cual aparecen. Y multiplico y divido por PB. Y por supuesto tengo el PA. Pero esto que hay acá es justo la definición de la probabilidad condicional de A dado B. Este cociente es, por definición de probabilidad condicional, la probabilidad de A dado B, multiplicado por PB, dividido por PA. Este es el teorema de Bayes, que me dice, si conozco la probabilidad de A dado B, necesito estos dos datos para pasar a la probabilidad de B dado A. En particular, si la junto con la ecuación de hace un ratito, que la voy a poner acá si la vemos mientras escribo, si la junto, y este B es uno de los B en los cuales yo subdividí el espacio omega, puedo decir que A, o sea, tengo mi omega, tengo dividido en subconjuntos B disjuntos entre sí, tal que la suma me da el omega total, y quiero calcular la probabilidad de que ocurra BK dado A. Aplico Bayes exactamente porque este B es cualquier B y en particular puede ser uno entre los que subdividí en omega, y esto es igual a la probabilidad de A dado BK disculpen, puse un paréntesis de más, lo escribo de nuevo, la probabilidad de BK dado A, utilizando este teoremita, es la probabilidad de A dado BK por la probabilidad de BK, simplemente el mismo teorema dividido, la probabilidad de A, pero la probabilidad la escribo directamente de esta forma. Simplemente reemplacé por la ecuación de ahí y me queda otra versión, o sea, una cosa igual a la de arriba, solo que se aplica Bayes en particular al caso en el cual estoy dividiendo mi espacio en mi conjunto universal en subconjuntos disjuntos. Pero de nuevo corresponde a dividir, conociendo la probabilidad de A dado los distintos B's, me dice cuál es la probabilidad de B dado A. O sea, invertimos las probabilidades. Bueno, les prometí que era re fácil el teorema de Bayes, sin embargo las consecuencias son lejos de ser así de fáciles. Y la vamos a estar usando este teorema hasta la última guía. Mirándolo así cuesta creer que tenga relevancia, pero definitivamente la tiene. Bien. Entonces vamos a aplicar un ejemplo concreto a esto. Bueno, bueno, entonces vamos a volver a ya el conocido ejemplo, recontra conocido ejemplo del test de la cosa que falla y no falla, tirar la moneda, no tirar la moneda. Recuerden que cuando tirábamos la moneda, el espacio muestral era verso, reverso, cara seca, verso, reverso, que eran los dos resultados posibles de tirar la moneda, o de tirar un fotón al polarizador, etc.
O preguntarle si es de River o no es de River a una persona tomada al azar. En el caso de River, ser de River, no ser de River, lo podemos escribir así como R y no R. Son los dos resultados posibles de cuando se le pregunta a una persona si al azar si es de River. Por supuesto que la probabilidad de que sea de River en principio va a depender si uno está, la pregunta la hace en Belgrano o la hace en Barracas, pero siempre eso es una cuestión, simplemente un problema del muestreo. Uno puede, si no, agarrar los DNI de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y elegir un DNI al azar, y eso es una manera de decir, pruebo al azar en la Ciudad de Buenos Aires cuál es la probabilidad de que me toque alguien de River, de que me contesten que sí de River o contesten que no, los dos resultados posibles del espacio muestral. De la misma manera, vamos a considerar ahora que hay una cierta enfermedad E, y que si agarro una persona al azar en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde querramos, es irrelevante en esta discusión, hay dos posibilidades. O la persona que tomé al azar tiene la enfermedad o no la tiene, con lo cual el espacio muestral es exactamente lo mismo que ahora, solo que ahora lo voy a llamar enfermo, está enfermo, no está enfermo. Ese es el espacio muestral donde ahora tengo una cierta enfermedad E que quiero testear o no. Por supuesto que también puede ocurrir, y de hecho viene bien contar esto porque con la pregunta que me hicieron al final de la clase pasada, al principio la contesté mal y luego la contesté bien y luego la contesté mal. Acaba de quedar claro cuál es la respuesta correcta y si no podemos luego en el intervalo volver a discutirlo. Hablo de las partículas en el detector Cherenkov. Entonces, además de si la persona está enferma o no, yo puedo agarrar a una persona al azar y le puedo aplicar cierto test de esa enfermedad. Un test que me indica si está enferma o no. Y al test lo voy a llamar A, al test que le aplico. Y el test puede dar positivo o negativo, o sea, puede dar A o A barra. Por lo tanto, lo que tengo ahora es un espacio en el cual agarro una persona al azar, que puede estar o no enferma, y que puede dar positivo o no dar positivo ante el test que yo le aplico. Con lo cual, en este problema que ahora estoy contando, omega, el conjunto universal, es el conjunto que corresponde a tiene la enfermedad, dio positivo, perdón, para ordenado, eso es lo importante. Luego puedo tener que no tiene la enfermedad y dio positivo. La otra es que tiene la enfermedad y dio negativo. Y finalmente no la tiene y dio negativo. Este es el espacio muestral con el cual vamos a trabajar en los próximos 10 minutos, así que vamos a remarcarlo. Por supuesto, no son equiprobables los elementos de omega, lo que sí es seguro que la probabilidad del primero más el segundo más el tercero más el cuarto tiene que dar 1. Entonces, acá, entonces podemos, por ejemplo, preguntarnos, dado este omega, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo? ¿Cuál es el suceso de estar enfermo? Bueno, el suceso de estar enfermo es un subconjunto de omega, y entonces el suceso E, que es estar enfermo, es la unión, es el subconjunto EA del primero con el tercero. Recuerden, sucesos son siempre subconjuntos de omega. También puedo tener el suceso diapositivo. El diapositivo es el primero y el segundo. Y otro suceso posible es, tiene la enfermedad y dio positivo. Eso corresponde en conjuntos a la intersección de A y E. Y en este caso, la intersección de estos dos es directamente el primero, A y E. Por supuesto que ahora podemos calcular probabilidades condicionales, por ejemplo, cuál es la probabilidad de A dado E, pero primero quiero que quede bien claro, no confundir
Ojalá les resulte evidente esto, entonces ya no tenemos que discutir nada más. No discutir la probabilidad de A dado E con la probabilidad de A y E. Esta probabilidad es una probabilidad que me dice cuán bueno es el test, independientemente de cuán enferma está la población. Puede ocurrir que casi nadie está enfermo, puede ocurrir que es una epidemia en la cual la mitad de la población está enfermo, pero esto lo que me dice es, si se lo aplicas a un enfermo, el test dio positivo. Podría pensar a esta probabilidad directamente, se la podría llamar la eficiencia del test. Si el test es eficiente, la eficiencia del test quiere decir cuando tiene que dar positivo porque el tipo tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad que dé positivo? Y cuanto mejor sea el test, más grande va a ser este número, y un test muy bueno, yo esperaría que esta probabilidad vaya cerca del 100%. Por el contrario, esta probabilidad, la probabilidad de A y E, aunque el test sea buenísimo, esta probabilidad puede ser muy, muy baja, simplemente porque la probabilidad de encontrar a alguien enfermo es bajísima, porque es una enfermedad que la tiene poca gente. Entonces, un test muy bueno tiene un número muy grande acá, pero acá puede ser cualquier cosa dependiendo de si hay muy poquitos en E o hay muchos en E. ¿Se entiende bien la importante diferencia que hay entre probabilidad condicional y probabilidad de la intersección? Entonces, este problema es un buen ejemplo en el cual hasta ahora nosotros habíamos visto problemas en los cuales le asignamos probabilidades a cada uno de los elementos de omega y luego decíamos la probabilidad de un cierto subconjunto es la suma de las probabilidades de sus elementos, lo cual es válido, pero no es la única manera de definir una probabilidad. Entonces acá no tenemos no sabemos cuánto vale cada una de estas, la probabilidad de cada uno de los elementos de omega, pero tenemos ciertas informaciones que dependen de si esto lo mira el fabricante o lo mira el paciente que va a recibir el test. Entonces, miremos primero cómo es esto del lado del fabricante. ¿Qué es lo que le importa al fabricante cuando tiene que vender su producto? Al fabricante lo que le interesa es que le interesa cuánto vale esta probabilidad, que es lo que llamamos eficiencia del test. También le interesa esta. Queda claro cuál es el conjunto E, cuál es el conjunto A. Probabilidad condicional, recuerden que siempre de un conjunto dado otro subconjunto. ¿Qué nombre le daríamos en la vida común a esta probabilidad? Voluntario ahí, porque a ver qué diga, ¿cómo lo llamaríamos a esto? Un falso Margen de positivo. error. ¿Nadie? ¿Cómo llamamos a un test que da positivo cuando la persona no tiene la enfermedad, o sea que no debería dar positivo? Ahora estoy preocupado si estoy solo acá en la sala. Un falso positivo. Hola, alguien que me hable. ¿No se escucha? Hola, Creo que no se escucha. Ah, ok, me deben estar hablando todos y yo, la verdad, esto estuvo espectacular. Listo. A ver, ahora háblenme, estaba en mute, pone increíble esto. De nuevo, hola, Eduardo. la verdad, un desastre esto, ¿no? Qué bárbaro. Esto de tener... Así que todos los que me hayan hablado hasta ahora, lo lamento, no es que los ignoré olímpicamente, sino que tenía en mute. Así que adelante, empezamos todo de nuevo, sí. Escucho. ¿Cómo lo llamamos a esta probabilidad? O cualquier otra pregunta que hayan tenido hasta ahora y los ignoré. Primero esta, ¿cómo se llama esta probabilidad? Un falso positivo. Exacto. Falso positivo. ¿Hay alguna pregunta que quedó colgada y que yo ignoré olímpicamente? Bueno. Esto se llama falso positivo. Entonces, al fabricante, al laboratorio, que no es más que un fabricante con investigación, lo que le interesa y lo que tiene que reportar respecto al funcionamiento de la vacuna, del test, perdón, es cuánto es la eficiencia y cuál es el falso positivo. Y vamos a considerar en la cuentita que estamos haciendo ahora que tenemos un test muy bueno, donde la eficiencia es 97% y donde el falso positivo es 0,4%. O sea, donde la probabilidad, esta probabilidad vale 0.97 o 0.004, la probabilidad.
Está claro que este es un test muy bueno, porque ¿cuál es el test ideal? El test ideal es el que esta probabilidad vale 1 y esta probabilidad vale 0. Bueno, el 0,004 está muy cerca de 0 y el 0,97 está muy cerca de 1. Entonces, claramente es un test que es interesante ¿cómo se llama? De adquirir. Bien. Ya que tengo definidas estas probabilidades, es un momento interesante para discutir de nuevo que esto es una probabilidad en el primer argumento y no una probabilidad en el segundo argumento, una pequeña interrupción. La probabilidad de A dado E más la probabilidad de no A dado E, esta probabilidad es 1, porque para cualquier persona que esté enferma, la probabilidad que dé positivo más la probabilidad que negativo tiene que ser 1, porque o da positivo o da negativo. Y esto es un requisito de una probabilidad. La probabilidad de un subconjunto más la probabilidad del complemento tiene que ser 1. Por el contrario, si escribo la probabilidad de A, ahora lo escribo lo mismo, pero para lo que va después de la barra. Entonces, la probabilidad de A más la probabilidad de A barra dado E es 1. Pero la probabilidad de A dado E más la probabilidad de A dado E barra, esto es distinto de 1. Por ejemplo, son los dos números que tenemos acá, y da 0,97 más 0,04, no da 1. Y de hecho, perfectamente, si el falso positivo fuera, por ejemplo, 50%, estas dos probabilidades me darían 150, me darían 147%, o sea, me darían 0,147. Entonces, claramente, la suma de estos dos no tiene por qué ser 1 y esto no es una probabilidad como función como la función del conjunto de su segundo argumento. Así lo discutíamos en un caso concreto. Bien, entonces ahora tengo que mirar las cosas del lado del paciente. Al paciente no le importa tanto cómo es esto, es decir, un combo, pero le importa, pero no tanto. A él, el paciente, ¿qué es lo que le importa? Lo que le importa es, me dieron el test. El test me dio positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad dado que el test dio positivo? Esto es lo que le interesa al paciente. El paciente, desde su lado le importa. Por supuesto que cuanto mejor sea el test, este número va a ser más alto. Pero acá tienen un caso perfecto de inversión de la probabilidad condicional. Ambas tienen sentido, pero tienen distintos intereses. La probabilidad de A dado E le interesa al laboratorio, la probabilidad de E dado A le interesa al paciente. Y justamente queremos invertir esa probabilidad, y para eso lo que vamos a utilizar es el teoremita de Bayes, que lo pongo a ver así acá, así se ve. Entonces, vamos a utilizar este teorema donde en este caso, recuerden que acá lo que teníamos es que el espacio omega estaba dividido en n b sub is. Bueno, ahora mi espacio omega está dividido en 2 directamente. Mi espacio omega está dividido en e y en e barra. Lo que la juega de bk acá es B1 sería E y B2 sería E barra. Hay dos posibilidades. La suma va desde igual a 1 hasta 2, porque el subespacio omega está dividido en 2. Entonces, escribamos esta ecuación. Tenemos que, entonces recuerden, B1 la juega, acá ahora la juega de E, B2 la juega E barra en esta ecuación, y no hay más que 2. Entonces, la probabilidad de B1E dado A es igual a la probabilidad de A dado el primer B, que es E, por la probabilidad de E. Y ahora dividido tengo que hacer la suma sobre B1 y B2, que son E y E barra. Entonces, para E, esto es la probabilidad de A dado E por la probabilidad de E, más la suma sobre B1 y ahora va sobre B2, que es E barra. La probabilidad de A dado E barra por la probabilidad de E barra. Entonces, esta versión del teorema de Bayes, aplicado a este caso, es esto. Y me dice que conociendo la eficiencia y la
el falso positivo, que son las dos magnitudes que me da, las dos ¿cómo se llama? Características que me da el fabricante, necesito, para poder invertir esta probabilidad, necesito además saber qué fracción de la gente está enferma y qué fracción no está enferma. O sea, cuán común es la enfermedad, cuán repartida está en la población. Entonces, digamos que la probabilidad, o sea, la fracción de gente que está enferma es 0,5%. O sea, 5 de cada 1000 están enfermos, tienen la enfermedad. O sea, la probabilidad de E es igual a 0,005 y la probabilidad de E barra, por supuesto, es el complemento, porque una o la otra, y es 0,995. Entonces, si seguimos acá la cuenta, utilizo los datos acá que tengo, tengo acá la probabilidad de A dado E ya la tengo, A dado E barra la tengo, la probabilidad de E y de E barra la tengo, entonces reemplazo los numeritos. Acá en el denominador, A dado E y la probabilidad de E. Y en el denominador, la primera parte es la misma. Más la probabilidad de A dado E barra, que es el número este chiquitito de acá, 0,004, por 0,995, que es la probabilidad de E barra. Bueno, lo único que falta es hacer la cuentita y esto da 0,55. O sea, 55%. Esta es lo que le interesa al paciente. Y es interesante porque suena un poco contradictorio. Porque uno dice, pero la pucha, ¿cómo puede ser? Este test era casi perfecto. 97% de eficiencia, la probabilidad de falso positivo bajísima, y sin embargo me dio que si el test me dio positivo, desde el punto de vista del paciente, tengo la mitad por la probabilidad de tenerla o de no tenerla. Es algo de información, pero no tanto. Cuando uno mira qué es lo que está pasando acá, lo que ve es que la culpa la tiene que en el denominador estos dos términos que provienen de la probabilidad de E y de E barra son similares. De hecho, si fueran iguales, esta cuenta sería 50%. Y acá lo que está ocurriendo es que hay dos razones por las cuales, recuerden que este denominador acá era la probabilidad de A. El denominador era la probabilidad de A. Y la probabilidad de que dé positivo tiene dos orígenes. Puede dar positivo porque el tipo está enfermo y el test funcionó, o porque el tipo no estaba enfermo y el test falló. Entonces, si bien la probabilidad de que el test es positivo, entonces la probabilidad de que si bien la probabilidad de que el test da positivo cuando no está enfermo es muy baja, hay tanta cantidad de gente que no está enferma que termina ocurriendo que estos dos términos son parecidos. En un caso, porque es muy poca la probabilidad que la gente esté enferma, de encontrar a alguien enfermo, y en la otra, porque es muy poca la probabilidad de que sobre un no enfermo dé positivo. Bien, ustedes pueden hacer la cuenta ustedes para otro caso con los numeritos que hay acá, o sea, siempre utilizando la información esta y nada más que esta del positivo, falso positivo y de la fracción de gente que tiene la enfermedad o que no la tiene, que dijimos un número que es razonable, 5 de cada 1000. No es ni mucho, ni despreciable. Entonces también pueden calcular cuánto es la probabilidad de E barra dado A barra. Que es parecida a la que calculamos recién, que es la otra que le interesa al paciente. Esta es una de las que le interesa al paciente, pero esta es la otra. Me hice el test y dio negativa. ¿Cuál es la probabilidad que de verdad no tenga la enfermedad? Bueno, este numerito, si hacen la cuenta adecuada, van a ver que les da 97,1%. Muchísimo más alta.
O sea, desde el punto de vista de cuán creíble es el resultado en términos de si estoy enfermo o no, es mucho más creíble la consecuencia de que dé negativo que dé positivo. Bueno, espero haberlos convencido de que la probabilidad condicional es importante para ambos lados, la probabilidad de A dado B o la probabilidad de B dado A. ¿Alguna pregunta? Ricardo, perdón, Adelante. ¿se escucha? Sí, te escucho, Ah, ahora ya sé que... porque no veo que se mueve el cosito, por eso, del sonido. A mí no me quedó claro cuando vos decís que la probabilidad de E dado A más la probabilidad de E barra, no, perdón, lo estoy diciendo al revés, la probabilidad de E de A dado E y la probabilidad de A dado E barra es diferente a 1. Eso, no veo por qué, Perfecto. no me cierra. Bien. Entonces, te cerró este cuadrito verde, ¿sí te cierra? ¿Es Eh, razonable, por ejemplo, que la eficiencia sea 97% y falso positivo sea 0,4? no, yo te iba a preguntar eso y después justo escribiste el otro y Ok. tampoco me cerró. Esto no te... O sea, ¿en qué sentido no te resulta? ¿Te resulta como que... Yo pensaba que tenía que sumar 1. ok. Conceptualmente, a ver, no es matemática la respuesta, sino conceptual. Uno puede tener un test, por ejemplo, que cuando uno lo aplica a los que no están enfermos, nunca da positivo. Pero a los que están enfermos a veces falla. Perfectamente yo veo que puede ocurrir eso. O sea, incluso, por ejemplo, podrías tener un test que es tan malo que siempre da positivo. Ahí está. Es un test Claro. que no funciona bien y por un error en el diseño siempre te dice sí, positivo. Irrelevantemente de que estés enfermo o no, tiene un sistema dentro que ni se fija si estás enfermo o no y te da positivo. Entonces, ahí tendrías un ejemplo en el cual la probabilidad de A de que dé positivo, dado que está enfermo, es 1. Y la probabilidad de que te dé positivo, dado que no está enfermo, también es 1. Y en este caso tenemos Claro. la suma de estos dos, dan 2, Ujú. que es distinto de Ok. 1. Está bien. Sí, entiendo, ya lo veo, genial, gracias. Ok, de todas maneras, pensar un poquito más porque ese era un ejemplo, ya tirar los pelos, pero simplemente para mostrar el extremo. Pero esto es perfectamente razonable. Podría Válido. también ser, podría haber un caso en el cual el falso positivo es 0 y lo único es que a veces le pifia cuando realmente debería dar señal. Exacto, es eso. No tienen por qué sumar 1 y pueden sumar menos, como en este caso, o más, como en el caso que conté recién. Y mil gracias por la pregunta. No, gracias a vos. Yo tengo ¿Alguno una más? pregunta también Sí. sobre los últimos dos resultados. Entonces, yo tengo un test que, dado que me dio positivo, tengo un 55% de chances de realmente estar enfermo. Y a la vez, eh, dado que dio negativo, tengo un 97% de Claro, pero chances no de no pueden estar pasar las dos enfermo. cosas. O sea, solo puede pasar una de las dos. Digamos, antes que te hiciste el test, la probabilidad de estar, de no estar enfermo es, ¿cómo se llama? Perdón, antes de hacer el test, la probabilidad de que estés enfermo es esto. Entonces, si el test te da positivo, va para un lado la probabilidad, si te da negativo, va para el otro, lo que te interesa. Quizás me apuré mucho ahí y no te dejé terminar la pregunta. No, a ver, sí. Porque, de nuevo, por supuesto, uno puede, no sé, o sea, se entiende lo que decía, o sea, no son inconsistentes el 55 con el 97, porque ocurren bajo dos casos distintos. Este 55 es si el test dio positivo, este 97 es si dio negativo. Ok. Entonces, no Eh, tiene por qué la suma de este más este. Lo voy a escribir acá porque está buena la pregunta, me di cuenta por dónde viene tu duda. Entonces, la probabilidad, si vos estás pensando que la probabilidad de E dado A, que es la que tenemos acá, más la probabilidad de E barra dado A barra, que es la segunda que calculamos, esto no tiene por qué ser sí. 1. Porque No, si eso lo bien este C entiendo. y este C barra,
Acá no está lo mismo. Si esto fuera una A, esto es 1, pero acá hay una Claro. barra. Son Entonces no hay eventos ninguna distintos. inconsistencia en que este más este no sumen 1. Este más este. Bien, y en cuanto a la información que me dan, o sea, si yo me hago el test, ¿no? Y me sale positivo, ¿qué debería hacer? Esa es la... Estoy pensando ya más por ahí en términos experimentales o conceptuales. ¿Qué estoy buscando, no? Que me dé negativo para estar seguro de mi resultado, por así decirlo. No. O sea, la forma en que yo lo veo es, antes del test, si la probabilidad que vos tenías, dado que eras un miembro al azar de la comunidad, la probabilidad que tenías de tener la enfermedad era 0.5%. El test no fue Ah, inútil. El test, claro. gracias a que te lo aplicaste, te dice, bueno, lo lamento, ya no estás más en este grupo, ahora estás en un grupo del 55%. Preocupate, tenés que ir a un médico, hay que hacer más test, hay que mirar lo que pasa. Este test te dio esto, pero ahora quiere decir, preocupate y pasaste por hacer este test de la información del 0.5% a 55%. Me había olvidado que la probabilidad de estar enfermo es súper baja. Está bien. Claro, Listo. claro, que es algo razonable, o sea, si no estamos en una epidemia total, si la mitad de la gente está enferma, por ejemplo, ya de por sí. Claro, está Que bien. también sería válido, hay que reemplazar acá por 50% y ver qué da cómo da la cuenta. Fíjate que los datos estos del fabricante se aplican tanto para una enfermedad, no digo razonable, pero un número razonable, que 5 de cada 1000 la tienen, o un caso en el cual la mitad de la gente la tiene. Estos números siguen valiendo, porque es la característica del test independientemente de cuán enferma está la población, que es lo que me dice esta probabilidad condicional. Está bien. Bárbaro. Gracias. Bueno, bien, Ricardo, una consulta. dale. Y la probabilidad de estar enfermo dado que me dio positivo el test, ¿uno lo usa como una medida de, no sé, tal persona o no necesita un tratamiento como recién? Bueno, totalmente, claro, claro. Si te Es dio... importante Adelante. para tomar una decisión, porque ese 55% medio como que me dicen, ¿lo necesito o no lo necesito? Yo Bueno, para aumentar ese número, como que la gente tiene que estar más enferma. Por lo que dijiste del denominador de abajo. no, Debería no. aumentar el La porcentaje de forma, gente enferma. O sea, es como que la enfermedad debería estar mucho más propagada, por así decirlo, para que ese 55 sea un número más alto y yo decir, necesito efectivamente el tratamiento. claro, la forma en que yo lo veo, esto es, cuando hay una enfermedad que está a nivel de 5 de cada 1000, no se puede lograr mucho más que esto de un test, porque este test ya es casi buenísimo, pero no es ideal. Entonces, lo que está diciendo es dos cosas al paciente. Primero, tenés que ir al médico y ver qué está pasando. Pero no te pongas a escribir ya el testamento ni nada, no es tan grave. Hay una buena probabilidad que en realidad no estés enfermo, pero tenés que preocuparte. Si hubiera un test en el cual te da que con 90%, 95% tenés la enfermedad, ahí ya directamente tenés que ir al tratamiento a curarte. Acá con 55, lo que te está diciendo es, no es para que te amargues completamente, hay una muy buena probabilidad que en realidad no estás enfermo, pero tenés que chequearlo, no te quedes tranquilo en tu casa. Mientras que al que le dio negativo se puede quedar re tranquilo en la casa porque está en el 97%. Fíjate que de todas maneras hay un 3% de que no. Hay un 3% todavía de que te dio negativo y estabas enfermo. Pero eso es con lo que hay que vivir con cualquier test experimental. Y esto lo hice con medicina, pero está claro que vale para partículas detectar, no detectar. Hay muchísimos ejemplos posibles paralelos sobre esto. Pero sí, la forma en que yo lo veo es eso, es que no es terrible, pero preocupate, tenés que hacer más test y averiguar qué está pasando, no te quedes tranquilo en tu casa. Perfecto, Pero, gracias. sí. Ok. Bueno. Hay otro conceptito que no llegué a la otra clase a definir, pero no importa, ahora está bien, y es la definición de variable aleatoria. Entonces, variable aleatoria X. Es un nombre muy común, aunque después cuando uno tiene varias, por supuesto es Y y Z. Pero variable aleatoria X. ¿Qué quiere decir una variable aleatoria? Una variable aleatoria es lo siguiente. Dado
un espacio muestral, dado un conjunto universal omega, una variable aleatoria es una, como definición matemática, es una función de omega en los reales. Solo que no hay ninguna condición de unión o de que, que tiene que dar infinito, que tiene que dar cero. Este real puede ser, perdón, que tiene que dar cero, que tiene que dar 1. Este real puede ser cualquier cosa. O sea, a cada elemento de omega le asigna un real. Esto es lo que se llamaría una variable aleatoria unidimensional. Podría ocurrir que sobre el mismo espacio muestral, uno a cada omega le asigna 2 números reales, y esto es lo que se llama, o R a la n, y es una variable aleatoria n-dimensional. Veamos ejemplos. ¿Qué quiere decir esta definición matemática? C omega, el conjunto de todas las posibles manos de truco. Entonces sabemos que eso quiere decir pares de la forma ABC, desordenados y sin repetición. En la mano de truco no me importa si primero me salió ancho de espada o me salió tercero, es que tengo el ancho de espada. Entonces no importa el orden y no se puede repetir porque si te tocó el 4 de copas no te van a salir 2 4 de copas. Ese es el omega, que tiene un cierto cardinal que se calcula con el combinatorio. Entonces, una variable aleatoria es cuánto tengo de envido. A cada elemento de omega, a cada uno de los elementos de omega, a cada una de las manos de truco, le asigna un número, que en este caso, en la imagen no son los reales, sino que son los naturales de 1 a 7 y de 20 a 33. Porque eso es lo que uno puede tener de envido en una mano. 0 en realidad, perdón, 0. De 0 a 7 y de 20 a 33. Entonces, esto es una variable aleatoria que a cada elemento de omega le asigna, bueno, en este caso real, en este caso uno de estos naturales. Otro ejemplo podría ser, se tira con un arco con flecha, se tira a un blanco que tiene dibujados así. Entonces, si uno, bueno, me quedo cortito ahí. Si caes en el medio tenés 1000 puntos, si no tenés 100, si no tenés 10 y si caes acá tenés 1. Bueno, esto es una variable aleatoria que, en este caso, el omega es los pares ordenados x, y con x e y perteneciente a los reales y que corresponde a los posibles resultados de tirar una flecha y que cae en alguno de estos lugares. La variable aleatoria, en este caso es discreta, puede valer 1000, 100, 10 y 1, y es cuánto ganás dependiendo de cuál es el punto x, y donde quedaste. Entonces, a cada valor de omega le asigna un número real que puede ser 1000, 100, 10 o 1. O en este caso de acá podría ser una variable aleatoria. Entonces acá x puede ser, dijimos los valores 1000, 100, 10 o 1. Otra posibilidad sería una variable aleatoria bidimensional que sea la distancia a la cual está del origen y el ángulo en el cual, o directamente podría ser este par ordenado, la variable aleatoria. Entonces, para cada xy hay un r θ que le corresponde. Y entonces, a cada elemento del espacio del conjunto universal le asigna un r cuadrado, en este caso. La variable aleatoria es la magnitud matemática que corresponde a la medición en física. Variable aleatoria, que es medición. Medición quiere decir variable aleatoria. Al revés, no. Los matemáticos no saben de medición. Pero la medición en un experimento es una variable aleatoria. Vamos a elaborar más sobre eso, pero es el equivalente matemático en física experimental. Las variables aleatorias tienen la capacidad de definir en forma implícita subconjuntos. Por ejemplo, en el caso de las manos de truco, yo tengo que decir, ustedes recuerden, x era cuánto tengo de envido. Entonces yo puedo definir el subconjunto x, puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? Esto puede parecer, pero para ¿cómo? No, la probabilidad lo que hay que meter dentro de la función probabilidad es un conjunto. Pero x igual a 3
por definición, corresponde a un conjunto y es el siguiente conjunto. Es el conjunto de todos los elementos omega que pertenecen a omega mayúscula, tal que X aplicado a ese omega me da 33. Esta forma, que es como lo escribiría un matemático, es, perdón, 33 quise poner acá. Entonces, esto que hay acá, en expresión bien matemática, es ¿cuál es la probabilidad de tener 33 de envido? Porque quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que te toque elementos que pertenecen al espacio universal? A cada elemento del espacio universal es un real, tal que el real que le corresponde a este omega es 33. Entonces, cuando junto todos los subconjuntos, tal que X aplicado a cada uno de ellos subconjuntos vale 33, la probabilidad de eso es lo que se llama probabilidad de que X es igual a 33. O sea, matemáticamente, lo que tengo, por supuesto, entonces es decir que la probabilidad de que X sea igual a A es la probabilidad del subconjunto de omega, es decir, de todos los elementos que pertenecen a omega, tal que X aplicado a esos omegas de A. Perdón. Entonces, decir X igual a A, o X igual a 33 en el ejemplo de recién, es dar en forma implícita un subconjunto. Y uno le puede calcular cuál es la probabilidad de los distintos valores de la variable aleatoria, calculando cuál es la probabilidad de todos los elementos o sea, sumando la probabilidad que tienen los distintos elementos de omega, tal que X aplicado a ese elemento vale A. En este caso, todas las manos de truco donde envido vale 33. Otro ejemplo, volviendo ¿cómo se llama? A la moneda, o cualquier ejemplo, recuerden la moneda una vez más, habíamos dicho que era verso, reverso. Bueno, ahora podemos tener cualquier otra cosa que tiene dos resultados posibles, que lo voy a llamar A y no A. A y no A. Que esto puede ser, por ejemplo, detectar una partícula o no detectarla, pasa el polarizador, no lo pasa. Y luego puedo considerar que el experimento que le tiro dos partículas al detector. En ese caso, entonces esto es una partícula, es un experimento en el cual le tiré una partícula al detector y lo detectó o no. Y ahora tengo un experimento distinto, que le corresponde a un espacio muestral distinto, y es, detectó, le tiro una partícula 1, la detectó, no la detectó, le tiro una partícula 2, la detectó, no la detectó. Entonces ahora omega es igual al par ordenado A, detectó las dos, detectó la primera, pero no la segunda, no detectó la primera, pero sí la segunda, ninguna de las dos. Este sería un ejemplo de un omega. Y la variable aleatoria X es número de detecciones. Entonces, recuerden, la variable aleatoria, una variable aleatoria quiere decir que a cada elemento de omega le asigna un numerito. En este caso, ¿cuál es? Bueno, el número que le asigna a este elemento de omega es 2. El número que le asigna a este es un 1, el número que le asigna a este es un 1 y el número que le asigna a este es un 0. O sea, la función X de omega en los reales, en este caso omega tiene 4 elementos, a cada uno le asigna el numerito que corresponde a la variable aleatoria, comillas, número de detecciones. Entonces uno puede preguntarse cuál es la probabilidad de que X valga 1. Bueno, hay que sumar la probabilidad de este más la probabilidad de este. Por supuesto, estos no son equiprobables porque nadie dijo que la probabilidad de detectar y no detectar sean iguales, son distintas las probabilidades de cada uno de estos, pero de nuevo, elegir la probabilidad de que X valga tanto, implícitamente me está eligiendo un subconjunto, o sea, un suceso. O sea, decir que una variable aleatoria vale tanto o que está en tal rango, uno puede decir X sea, X sea mayor o igual que 1, entonces en este caso sería el caso del subconjunto compuesto por los tres primeros. Cualquier condición sobre X termina siendo un suceso porque es una elección implícita del subconjunto de omega. Bien. Ahora,
vamos a seguir elaborando en este caso, en este omega. Entonces, acá tenemos de nuevo un buen ejemplo en el cual tengo un espacio muestral, pero donde no es equiprobable y no conozco cuánto vale la probabilidad de cada uno de ellos. No es que estoy definiendo la probabilidad, dando la probabilidad de cada elemento de omega, sino que lo estoy dando a partir de otra información. Entonces, antes de dar otra información, parece que voy a volver a escribir esto para que quede en la... A ver, vamos a escribirlo acá. Bien. Entonces, ahora uno puede hacer distintas preguntas como distintos sucesos, por supuesto, donde tenemos un primer suceso que voy a llamar A1, que en palabras sería detectó la primera partícula que fue contra el detector. Llamo a 1 a detectó la primera y llamo a 2 a detectó la segunda. Entonces, decir que detectó la primera, ¿qué quiere decir en términos de conjuntos? Bueno, quiere decir que A1 es igual a el subconjunto compuesto por el primero y el segundo elemento de omega. Esto es el subconjunto, el suceso, detectó la primera partícula. Y detectó la segunda partícula. Está claro que ninguno de los otros, el segundo, el tercero ni el cuarto, corresponde a haber detectado la primera. Pero sí este corresponde a la segunda. Entonces, detectar la segunda partícula corresponde a el subconjunto AA, y ahora el tercero, A barra A. Esto corresponde a detectó la segunda. Ahora, esas probabilidades nosotros las tenemos. Nosotros sabemos, bueno, ok, la típica característica de un experimento, de un detector, es que la probabilidad de detectar la primera partícula es igual a detectar la segunda y igual a detectar la tercera, en el sentido que el detector no se va arruinando con el tiempo. Puede que se arruine, en cuyo caso este modelo no sirve. Pero detectó la primera partícula, es lo que nosotros llamaríamos, la voy a llamar P, a esta probabilidad, pero es lo que, para el caso de si A fuera detector, esto es lo que llamamos normalmente la eficiencia del detector. Y decir que el detector no se va arruinando en el tiempo quiere decir que este también vale P. Entonces, en vez de dar valores a los elementos de omega, estoy utilizando valores sobre subconjuntos. En el problema anterior, en lo que discutimos antes, era datos sobre la probabilidad condicional, ahora es sobre subconjuntos. Entonces, decir que P vale lo mismo para los dos, quiere decir que no se arruina en el tiempo. Ahora, la otra cosa que uno puede preguntarse es cuánto vale la probabilidad de A1 intersección A2, o sea que ocurra A1 y A2. Entonces, ahí lo que tenemos, el conjunto A1 y A2 quiere decir, detectó la primera y detectó la segunda. Está claro que la intersección de A1 y A2 corresponde al elemento AA. O sea, lo podemos escribir también como la probabilidad del elemento AA. Porque es la intersección de estos dos. Ahora, la probabilidad de A1 y A2, acá lo que nos pueden dar como dato, de que A1 y A2 son independientes. De nuevo, eso no tiene por qué ocurrir, y de hecho muchísimas veces no ocurre. Es muy común que los detectores tengan lo que llaman un dead time, en el cual, si detectó una partícula durante cierto tiempo, está como muerto y necesita rearmarse para poder detectar la segunda. Entonces, en ese caso, es un ejemplo en el cual A1 y A2 no son independientes. De hecho, la probabilidad de A2 baja si A1 dio positivo. O sea, la probabilidad de A2 dado A1
Entonces, si tiene dead time, tiempo muerto, lo siento, están acostumbrados, pero si tiene tiempo muerto, entonces eso quiere decir que la probabilidad de A2 es mayor que la probabilidad de A2 dado a 1. Porque si salió a 1, yo sé que tiene menos probabilidad de detectar a 2 porque el detector está en su tiempo muerto, donde su eficiencia es, donde por ejemplo no es que es ineficiente, pero es menos eficiente. Entonces, lejos de ser obvio que estos sean independientes, vamos a considerar como hipótesis no solo que no se arruinen el tiempo, hipótesis número 1, sino segundo, vamos a considerar de que no tiene tiempo muerto, por ejemplo, o no tiene tiempo muerto, o sea, A1 independiente, A1 y A2, porque no necesito aclarar quién, son independientes. Y de nuevo, claro, de ninguna manera tenía por qué serlo. Entonces, si es cierto eso, lo que tengo es que lo que vimos en la clase pasada, que la probabilidad de A1 intersección A2 es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2. Son independientes. Pero la probabilidad de A1 y A2 se las tengo, son P y P. Por lo tanto, esto es P cuadrado. Y por lo tanto, esto es P cuadrado, que es este. O sea que hemos derivado la probabilidad de este primer elemento a partir de estas dos hipótesis. Que son ciertas en muchísimos casos, pero de ninguna manera tienen por qué ser ciertas siempre. Bien. Podemos, podemos, por ejemplo, preguntarnos cuál es la probabilidad de el segundo de estos elementos, o sea, cuál es la probabilidad de A barra. Entonces, la probabilidad de A barra, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, nosotros sabemos que los dos elementos de A1 son disjuntos. Por lo tanto, la probabilidad de A1 tiene que ser igual a la probabilidad de su primer elemento más la probabilidad de su segundo elemento, porque por definición de probabilidad, probabilidad de subconjuntos disjuntos es la suma de las probabilidades. Entonces ahora tengo acá que poner A barra. Por lo tanto, la probabilidad de A barra es igual a la probabilidad de A1. Bueno, ya lo tengo acá abajo. Entonces la probabilidad de A1, ¿dónde la tengo? La probabilidad de A1 es P. Menos la probabilidad de A, que es P cuadrado. O sea que, de nuevo, a partir de estas dos hipótesis, saqué cuánto vale la probabilidad del segundo elemento. Esto lo vamos a escribir como P por 1 menos P. Y de la misma manera puedo calcular los otros. Y en particular lo que me va a terminar ocurriendo, haciendo un resumen de la situación, es que tengo los cuatro elementos de omega, que es el 1, el segundo, simplemente siguiendo este orden, el 2, 3, 4, tengo el 2, el caso 3 y el caso 4, donde las probabilidades, entonces este es el AA, este es el A barra, este es el A barra A, y este es el A barra A barra. Entonces este tiene P cuadrado, es una de las cuentas que hice, este tiene P por 1 menos P, que es la otra que hice, este también va a tener P por 1 menos P, y este va a tener 1 menos P al cuadrado, que también lo pueden derivar de la misma manera que yo hice esto. En el cual uno sacó esto a partir de estas dos hipótesis. Fíjense que esto es intuitivo, pero está bien una vez escribirlo formalmente, porque de nuevo, la probabilidad de éxito es P, y la probabilidad de fracaso, que es A barra, es 1 menos P. Entonces, el hecho de que sean independientes, al A le asigno P por P,
y por ejemplo a barra por A le asigno 1 menos P por P, o sea, vuelve a dar lo mismo que el de arriba, y este es 2 veces es 1 menos P por 1 menos P. Pero está bueno ver exactamente de dónde sale esto. Bien, ahora, con esto le hemos asignado, a partir de hipótesis razonables, le hemos asignado probabilidad a los 4 elementos. Por supuesto que esto está motivado físicamente y sin duda debe dar bien, pero lo importante para que esto de verdad sea una probabilidad es que la probabilidad de omega sea igual a 1. La probabilidad de omega quiere decir, la omega es la unión de todos estos que son disjuntos, por lo tanto es la suma de las probabilidades. O sea que la probabilidad de omega es igual a p cuadrado más... creo que quería antes que nada decir otra cosa. Vamos a definir de ahora en más, para que sea más simple las cuentas, vamos a definir Q como 1 menos P. O sea que P más Q es igual a 1. Donde P entonces es la probabilidad de detectar y Q, vamos a escribir esto en términos de esas, esto es PQ, esta es PQ y esta es Q cuadrado. Entonces, P es la probabilidad de detectar, por eso acá va P cuadrado. Q es la probabilidad de no detectar, entonces acá es detectar, no detectar, va P por Q. Obviamente porque acá hay 1 menos P matemáticamente, ¿no? Pero estoy motivando la razón física. Y este es un Q cuadrado. Entonces, sumando las probabilidades de los 4 casos, tengo que la probabilidad de omega es la suma de las probabilidades de sus elementos, y eso es P cuadrado más P por 1 menos P. Perdón, quería escribir Q. Disculpen, la probabilidad de omega es igual a P cuadrado más P por Q, otro P por Q, por lo tanto pongo un 2, más Q cuadrado. Y esto es simplemente el cuadrado de P más Q, pero P más Q vale 1, con lo cual, en efecto, compruebo que esto es 1. O sea, el hecho de que esta asignación de probabilidades a este espacio muestral sea una probabilidad, el chequeo es que la suma de 1. Por supuesto que si no hubiera dado 1 es que había algo mal en el razonamiento que acabo de hacer. Bien, vamos a hacer un intervalo, me pasé un cachitito, así que vamos a seguir 10 y 25. Bueno, vamos a generalizar el ejemplo de recién. El ejemplo de recién fue detectar o no detectar 2 partículas. Vamos a generarlo ahora a n partículas. O sea, vamos a considerar el detector que le tiro n partículas, por supuesto n fotones al polarizador o n tira de la moneda, cualquier experimento repetitivo que cumpla las 2 hipótesis que dije recién. Entonces, lo que vamos a considerar ahora es que tiramos n veces, les tiramos n veces, entonces, ¿cuál es el resultado? El conjunto de resultados posibles. En vez de ser a estos 4, ahora hay n casilleros distintos, donde puedo poner A o puedo poner A barra en cada uno de los n casilleros del omega. Entonces, eso corresponde a, bueno, puede corresponder a no detectó, no detectó, 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 no detectó, detectó, etc. Ahora, pueden... me puede interesar, por ejemplo, la variable aleatoria X, que corresponde a número de detecciones, o la probabilidad de que, por ejemplo, sí, digo bien, la variable aleatoria X corresponda a número de detecciones, sin importar si la detección fue en el primero, o en el cuarto, o en el séptimo intento. Y en particular, lo que puedo, entonces, X es número de detecciones, la variable aleatoria de detecciones, y en particular me interesa calcular cuál es la probabilidad de X que, por ejemplo, sea igual a K, o sea que haya K detecciones, donde el experimento, N repeticiones del experimento, que puede ser, como dije, tirar la moneda N veces o tirarle N partículas al detector, repeticiones.
Entonces, ¿cómo sería un ejemplo entonces, ya sabemos, el conjunto universal omega está compuesto de pares ordenados que pueden contener A y A barra, así como en el caso de recién contenían ¿dónde lo tengo? Bueno. Así como en el caso de recién había 4 que eran estas 4 combinaciones, a medida que vamos agregando más repeticiones, puede ser todas A, pueden ser todas A barras o puede ser cualquier combinación de A y A barras. El omega, que es el conjunto de resultados posibles. Ahora, si a mí en particular me interesa el caso en el cual hay K éxitos, un posible elemento de omega que corresponde a que X sea igual a K, sería, por ejemplo, A, un total de K veces, y luego A barra, un total de N menos K veces. Entonces, lo que tiene que entender primero que esto que puse acá es un particular elemento de omega. Un particular posible resultado, elemento del espacio de resultado del espacio muestral. Que corresponde en particular a decir la variable aleatoria número de elecciones vale K. Es uno de los ejemplos en los cuales X vale K. Para calcular cuál es la probabilidad de que X valga K, tengo que considerar todos los elementos del espacio omega que satisfacen que X igual a K. ¿Qué quiere decir eso? Que en total la letra A aparece K veces y la letra A barra aparece N menos K veces, donde N son las repeticiones. Si alguien no entiende bien que este es un elemento del omega, es un buen momento para preguntarme. Entonces, ahora lo que me interesa a mí no es en qué orden ocurrieron las detecciones, sino solo me interesa cuántas detecciones hubo en total. Entonces, tengo que incluir las distintas maneras en las cuales estas A se pueden repartir entre las N. Una manera de pensarlo, entonces, es que tengo N casilleros, y en esos N casilleros reparto K detecciones o K éxitos. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo repartir mis K letritas A entre los N casilleros? Bueno, eso ya lo vieron en la clase de problemas y eso es lo que se llama el combinatorio NK. O sea, hay en total NK elementos de omega que satisfacen la condición que el número total de A's de éxitos, sin importar en qué orden estén, o sea que X igual a K, es N es el factorial NK. Por supuesto, una vez que repartí las A en las K en los N casilleros, los restantes son ocupados por los A barra, entonces eso queda completamente definido. Una vez que quedó definido, repito, cuál es dónde pongo los éxitos, los fracasos van y ocupan los agujeros que no ocuparon los éxitos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de este suceso? Bueno, la probabilidad de este suceso, nosotros ya vimos en el ejemplo de recién, no lo voy a hacer en detalle ahora, que cuando teníamos 2 éxitos era P cuadrado, cuando teníamos un éxito y un fracaso la probabilidad era P por Q, que era la probabilidad de la A y la probabilidad de la barra, y cuando los dos eran fracasos, era Q por Q, que era Q cuadrado. Bueno, entonces está claro que de la misma manera, la probabilidad de este particular elemento va a ser este tiene probabilidad P, y en total hay K veces, por lo tanto la probabilidad de estos es P a la K, y la probabilidad de los fracasos es la probabilidad de cada fracaso vale Q, y en total hay N menos Q de ellos, N menos K de ellos. Entonces lo que estoy haciendo acá es generalizar el caso particular que hice antes. En el caso particular, cuando teníamos A barra era P por Q, ahora que tenemos K veces A, cada uno, primero, por supuesto, sigo diciendo que son todos independientes, por lo tanto, la probabilidad de cada uno de ellos pasa a ser el producto de las probabilidades. Como cada uno de ellos tiene probabilidad P por P por P por P, K veces es P a la K, y como cada uno de estos tiene probabilidad Q, porque es el complemento de A, cada uno de ellos tiene probabilidad Q, entonces en total hay N veces
hay que hacer Q por Q por Q por Q, n menos k veces, y eso es Q a la n menos k. Por lo tanto, la probabilidad de este particular elemento de omega vale P a la k por Q a la n menos k. Ahora, todos los otros elementos en los cuales siempre tengo k veces a y n menos k veces a barra, pero los reparto de manera distinta, todos ellos tienen la misma probabilidad, porque lo único que le importa a esta probabilidad es cuántas veces hay éxito, k veces, cuántas veces hay fracaso, n menos k veces, sin importar el orden. Entonces, en total, recuerden que tengo n, el factorial n, nk elementos de omega, tienen en total k veces el a, aunque repartido en distintas maneras. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k es igual a la probabilidad de cada uno de esos elementos multiplicado por cuántos de esos elementos hay. Esta es la probabilidad de que la variable aleatoria x valga k, donde la variable aleatoria x es el número de detecciones exitosas, vamos a poner. O sea, detecciones, se entiende que si lo detecté es un éxito. Exitosas. ¿Alguna consulta de esto? Bueno, esto que tengo acá, que es la probabilidad de un dado valor de la variable aleatoria x, número de detecciones, está claro que la variable aleatoria x, número de detecciones, va desde 0 hasta n. Puede ocurrir que no detecte que justo no detecto ninguno, o puede ir hasta que detecto todas. Entonces, esto es una cosa que le asigna una probabilidad a este valor k, puede tomar cualquier valor desde 0 hasta n. Y yo tengo calculada entonces una probabilidad cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale hasta n. Esto es lo que se llama una distribución de probabilidad. Se llama distribución de probabilidad porque estoy distribuyendo toda la probabilidad que yo tengo. Recuerden que la probabilidad de omega era igual a 1. Entonces, yo estoy repartiendo la probabilidad total que tengo, que es 1, entre los distintos resultados posibles. Seguro que x vale o 0, o 1, o 2, o hasta n. Entonces, la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1, más la probabilidad de que x sea 2, hasta más la probabilidad de que x sea igual a n, eso tiene que dar 1. Y lo que estoy haciendo es repartiendo esa probabilidad total 1, la estoy repartiendo entre los distintos números naturales entre 0 y n. Entonces estoy distribuyendo mi probabilidad total, que vale 1, entre los distintos valores de la variable aleatoria x. Entonces, como estoy distribuyendo la probabilidad, esto se llama una distribución de probabilidad, y en particular tiene nombre, es la distribución binomial. Es el nombre que tiene esto, distribución binomial. Por supuesto, de la misma manera que acá chequeamos que era una probabilidad, recuerden, si bien la había derivado estas probabilidades, dije, bueno, pero lo que tenemos que estar seguros es que todas estas suman 1 para que de verdad esta sea una distribución de probabilidad válida. Entonces, para testear que esto de verdad es una distribución de probabilidad, lo que tiene que ocurrir es que la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la probabilidad de que x sea igual a k, todas estas tienen que ser 1, porque seguro x tiene que ser 0 o 1 o 2 hasta n. Bueno, para eso lo que testearla en esta distribución en particular, quiere decir que tengo que testear que la sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Entonces, esta en particular, antes de sumar, esto que tengo acá es la probabilidad de detectar k. Si ahora sumo esto desde 0 hasta n, esto corresponde a la probabilidad del espacio muestral total, porque son todos posibles. Y esto tendría que ser 1, y en efecto esto es 1 porque esto es lo que se llama la potencia de un binomio. Esto es P más Q a la n. P más Q a la n se escribe de esta manera. Entonces, esto es simplemente una cosa matemática, que esta sumatoria vale P más Q, y como P más Q, recuerden, era igual a 1, porque justamente Q se define como 1 menos P, me queda 1 a la n, o sea, me queda 1.
O sea, he verificado que esta distribución de probabilidad que esta distribución es una distribución de probabilidad, porque le asigna una probabilidad a cada uno de los numeritos k, y la suma de las probabilidades de cada uno de los resultados sumados me da el total de 1. O sea, es una probabilidad. Y es la probabilidad que surge de decir que, repito el experimento muchas veces, donde la probabilidad se mantiene constante en el tiempo y cada uno de los intentos es independiente del otro. Cada vez que tengan un problema en el cual van esas dos hipótesis, entonces la probabilidad de tener k éxitos está dada por esta fórmula. Bien, una cuestión sobre notación. Acá, la probabilidad que es igual acá, que es como dije, la distribución binomial, vamos a dejarlo marcado porque también es suficientemente importante esto. La distribución binomial claramente depende de dos parámetros. Depende de cuántas repeticiones hago y de cuánto es la probabilidad de éxito. Por supuesto, la del fracaso es 1 menos p, así que no es una variable distinta. Entonces, en realidad, yo tengo infinitas distribuciones binomiales. N puedo elegir cualquier natural, P puedo elegir cualquier real entre 0 y 1. Entonces, hay distintas formas de escribir distintas notaciones, quiero decir, para indicar que uno tiene la distribución binomial. A mí me gusta en particular, y la voy a usar bastante, decir la probabilidad de K dado N y P. Entonces, conocido el valor de, si me dan el dato de cuántos ensayos hubo y cuál es la probabilidad de éxito de cada uno de los ensayos, la probabilidad de K éxitos es lo que digo, la probabilidad de K éxitos dado que hubo N intentos, cada uno de probabilidad P. Esto tiene el inconveniente, esta notación, que los puede confundir a ustedes con probabilidad condicional. Cuando yo tenía la probabilidad de A dado B, se parece a esto porque es la probabilidad de algo con una barrita en el medio. Bueno, la manera de darse cuenta de que no estoy en ese caso es que acá este K indica un subconjunto, es el subconjunto que corresponde a X igual a K. Pero esto no es un subconjunto, esto es simplemente dar dos números, que es dar los parámetros N y P. Entonces, cuando tienen conjunto de los dos lados es probabilidad condicional. Cuando de este lado tienen los parámetros que determinan la distribución, no lo estoy interpretando como probabilidad condicional. Para confundirlos, y habiendo dicho eso, dennos tiempo en la materia y van a ver que esta barrita termina siendo una probabilidad condicional, pero que hay que reinterpretarla. Así que la razón por la cual me gusta esta barrita y el argumento que les acabo de dar, me voy a contradecir en el futuro, pero quería que ya estén al tanto. Por ahora, queda claro que esto no es una probabilidad condicional de ninguna manera, sino es una probabilidad dado estos dos datos, y esto sí es una probabilidad condicional. Hay distintas notaciones que he visto, a veces hay libros que lo escriben así, K, punto y coma, NP, para que quede claro que K es la variable aleatoria, el resultado de la variable aleatoria y NP son los parámetros que me determinan cuál es la distribución de la cual estoy hablando. Para estar seguro que estoy todo bien, alguien diga hola si estoy seguro de que no estoy hablando a la computadora. Hola. Hola. Muchas gracias. Bien, que está bien. Y, sí, estaba hablando de distintas notaciones. También he visto así BK-NP o P sub K-NP. Todas que son distintas notaciones para indicar la binomial. Lo importante es que es dado N y P queda determinada la distribución y uno puede calcular este valor para distintos K y por supuesto cuando suma sobre todos los K da 1. Voy ahora a sharear la pantalla. Esta es una de las cosas que tiene de bueno, una de las pocas que tiene de bueno la no presencialidad, y es que puedo jugar con... Entonces, acá me agarré una página web, pero hay cualquier cantidad de estas donde está dibujada la distribución de probabilidad binomial. Entonces, recuerden, la distribución binomial queda definida dando n, en este caso son 100 repeticiones, y 0,5. Esto correspondería al caso de una moneda no cargada o un detector que tiene eficiencia 50% o un haz polarizado 45 grados,
que determina la probabilidad P igual a 0,5. Y como les dije, una vez que tenemos el dato de cuántas repeticiones hay, qué probabilidad tiene cada una, uno puede calcular cuál es la probabilidad de tener 50 éxitos, o tener 40 éxitos, o tener 60 éxitos. Simplemente esta página lo que hace es usar la distribución que acabo de deducir. Calculan el combinatorio, calculan las potencias y listo. Y vemos en efecto que si tiro 100 tiros y la probabilidad es 0,5, lo más probable es que tenga 50 éxitos. Número de éxitos aquí abajo. Pero perfectamente puede ser 49 o 48, 47. Fíjense que estamos en probabilidades muy, muy cercanas. Y esto me indica, entonces, la altura del palito me indica cuál es la probabilidad de este particular valor. Entonces, si yo estoy en 49 y subo, el palito llega hasta un valor que corresponde a la probabilidad de 49, que ustedes la pueden calcular yendo a la fórmula que les dije recién. Acá está dibujado desde 30 hasta 70, pero el verdadero dominio es desde 0 hasta 100, y eso se consigue pidiéndole que lo dibuje sobre la full scale. Entonces, esta en realidad es la distribución binomial, y el otro era para que lo vean bien, que va de 0 a 100, y que muestran que si el número de la probabilidad de éxito es 50%, la probabilidad de tener menos de 20 o más de 80 es 0, directamente es invisible. No es 0 total, pero es un 10 a la menos, un número muy alto. Fíjense además que el aspecto que tiene esto de gaussianita, estoy seguro que todos ya han visto gaussianas, también eso se advertía en el dibujo de esta manera. Fíjense que esto luce como si bien la gaussiana es una continua, esto tiene la forma de la gaussiana, y esto no es casualidad. Este es el primer ejemplo que ven ustedes en funcionamiento del teorema central del límite, que ya vamos a discutir y demostrar, que dice que bajo ciertas condiciones que vamos a enunciar con cuidado, todas las distribuciones terminan siendo gaussianas. Y acá tenemos que esta en particular luce bien, la formita luce bien gaussiana. Una cosa que no les dije, así que voy a desherir un minutito. Bueno, entonces, en primer lugar, ahora vuelvo para jugar un poco con distintos valores. La probabilidad, entonces, los palitos esos están hechos haciendo esta cuenta. Ahí justo el ejemplo que vimos recién, habían puesto n igual a 100, habían puesto P0,5, y para los distintos valores de 0 a 100 de K, subían el palito para arriba. Lo que no les dije es que está demostrado en algunos libros, pero ahora vale la pena hablarlo ustedes, no tiene sentido que yo invierta tiempo en eso. Ustedes vieron que el valor más probable, el palito más alto, era 50. Bueno, hay un teoremita muy simple que dice cuánto es el máximo para qué valor de K la probabilidad es máxima. Creo que era intuitivo que en el caso que la probabilidad es 0,5 y tiro 100 veces, el resultado más probable era 50, por más que, como dije, 49, 48, 47 eran perfectamente probables. Entonces, hay una fórmula que es la siguiente. Hay que agarrar n más 1. Voy a agarrar otra hoja porque vamos a ponerlo acá. Hay que agarrar n más 1 y multiplicarlo por p. Si este número pertenece a los naturales, entonces hay dos máximos, dos valores para el cual hay un máximo, ahora se los voy a mostrar, que es justamente n más 1 por p y n más 1 por p, todo menos 1. Por otro lado, si este número no pertenece a los naturales, ahora vamos a hacer ejemplo para que lo vean bien claro, entonces hay un único máximo que es la parte entera de n más 1 por p. Parte entera de esto. Ejemplo, n igual a 100, el de recién. P es igual a 0,50. Por lo tanto, n más 1 por p es igual a 101 por 0,5, y esto da 50,5. Bueno, primero, 50,5, con lo cual no es un natural. El máximo es la parte entera de esto, implica el máximo, el valor más probable está en 50. Por el contrario, si hiciera 99 repeticiones, con una probabilidad de 0,5, n más 1 por p
es igual a 99 más 1, 100 por 0,5, y esto es 50. Por lo tanto, estoy en el caso de que n más 1 por p es natural. Ups, ahí veo que no estaba viendo ahí arriba. Este es natural, por lo tanto, el valor para el cual la probabilidad es máxima va a ser justo n más 1 más p, y ese valor menos 1. 50 y 49 van a ser los máximos. Esto, por supuesto, se puede repetir para distintos ejemplos. Por ejemplo, ahora así hago uno, digamos, si n es igual a 20, a ver, no sé qué estoy diciendo, y hago, creo que está, si n es igual a 20, y la probabilidad, no, si la probabilidad es 0,2, digamos, y n es igual a, esto me olvidé, lo escribí en un lugar, pero no me acuerdo dónde, así que espero, bueno, vamos a ver, si repito 10 veces, a ver si la cuenta me da, esto entonces n más 1 por p es igual a 11 por 0,2, mientras que si hago p, bueno, esto es 0, esto es 2, esto es, dividido bien, 2,2, por lo tanto el máximo va a estar en 2, mientras que si lo repito, si sigo con p igual a 0,2 y n es igual a 9, hago 9 repeticiones, en este caso n más 1 por p es igual a 9 más 1, 10, por la probabilidad 0,2 me da 2, por lo tanto hay dos máximos. El máximo 2 y 1. Anótenselo ustedes porque yo ahora vamos a perder esto, pero entonces recuerden que, anótense estos numeritos, entonces, si n es 100 y p 0,5, hay un único máximo, una única probabilidad máxima que es 50, que corresponde a 50 éxitos. Si es 99 y 0,5 es el 50 y 49, el 2 acá y el 2 el 1. Entonces, vuelvo al dibujito. ¿Qué pasó? Ahí está. Google. Bien. Bueno, entonces ahí claramente el máximo es 50. Si en vez de esto hago 99 intentos, fíjense que ahora los dos, el 50 y el 49, los dos tienen la misma probabilidad máxima. Entonces, el valor más probable puede ser un único valor o dos, dependiendo de que n más 1 por p sea un entero. Si vuelvo un segundito bueno, da lo mismo. Entonces ahora le digo que me lo dibuje en toda la escala para que se vea claramente. Y cambiemos la probabilidad, o sea, dejemos este n fijo y bajemos la probabilidad. Entonces eso lo tengo acá en esta tablita, tengo que moverme para allá. Ahí voy corriéndome, entonces fíjense, a medida que voy bajando la probabilidad, la distribución se corre obviamente hacia la izquierda, porque si hago 99 intentos, pero la probabilidad de cada éxito es menor, la distribución de valores posibles se calcula con la fórmula que vimos recién, pero va en este rango. Y bueno, entonces si me voy corriendo y bajando P, me voy acercando al 0, por ejemplo, vamos a ver acá. Fíjense, de hecho, acá tengo, a ver, 99, fíjense, acá hay dos máximos de nuevo, porque 99 más 1 es 100, por 0,1 es 10, por lo tanto 10 y 9 son los máximos. Y si sigo corriendo para abajo, esto se me va deformando y se me va pegando al 0. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Ahora expando, en vez de ir desde 0 hasta 100, le hago que lo dibuje en la escala en la cual los valores son relevantes, la tienen ahí. Entonces acá tienen otro ejemplo en el cual, bueno, justo yo lo había hecho con 9, esto es con 99 intentos, había dicho 9. Entonces acá tenemos la probabilidad de 0,02 multiplicada por 99 más 1, 100. Acá ven que los dos son probables, en cambio si en vez de poner 99 pongo 100, ahí está, no se nota, pero ya estas dos alturas deberían ser distintas. A ver, agarremos el número que yo había dicho antes.
Claro, yo había puesto 0.2, pero quise decir... Ahí está, vamos a poner lo que había hecho antes, era 10 intentos. Estoy mirando lo que escribí hace un ratito que le dije que anoten. Si hay 10 intentos y la probabilidad es 0, 0,2, acá tienen la distribución para 10 intentos y 0,2. Vemos que el máximo es 2, esto es uno de los que les había hecho la cuentita recién, pero si en vez de hacer 10 intentos hacemos 9, ahí vemos que con 9, la distribución con n igual a 9 y p igual a 0,2, tenemos que el 1 y el 2 son los dos máximos. Y vemos que la curva, a medida que la probabilidad se va haciendo más cerca a 0, la curva se aleja cada vez más de una gaussiana. De hecho, esto ya no luce gaussiana para nada. Entonces, por ejemplo, si hago 9 intentos y la probabilidad es 0,04, bueno, el resultado más posible es que tenga todos fracasos. Hay una probabilidad de 0,7, 70% de probabilidad que sean todos fracasos, 20 y tantos, 27% de probabilidad de que haya un éxito, menos 2 y ya el resto no, ni está. Y a medida que voy aumentando la probabilidad, va bajando la del 0, subiendo la del 1 y bueno, se va corriendo. Lo mismo que hice acá vale si me voy al otro lado. A probabilidades altas tengo lo mismo, pero del lado de... Acá el número total es 9, por lo tanto, a medida que la probabilidad va tendiendo a 1, tengo a 9 y la probabilidad, obviamente si la probabilidad se hace muy grande, en los 9 intentos lo más probable es tener 9 éxitos, menos probabilidad de un 8, y si la probabilidad la voy bajando, se empiezan a aparecer más probabilidades más chiquititas. En fin, acá tiene la distribución como va cambiando con n y con p. No sé por qué, a ver qué me hizo. Ah, sí, ya sé, porque 100. Bueno, y lo mismo, acá si n es 100 y la probabilidad la hago crecer, la gaussiana, bueno, la binomial se va corriendo hacia valores más grandes y se va pegando contra el 100. Y obviamente no puede pasar más de 100 porque, bueno, ahí directamente, ahí está, ¿no? Si la probabilidad es 1, de éxito es 1, obviamente los 100 tiros van a ser todos éxitos y todos tienen que ser 100. La probabilidad tiene que bajar un poquito de 1 para que empiecen, si es 0,99, ahí ya hay una probabilidad de medir 99 y 98, como lo ven. Bueno, entonces, esta fórmula que acabamos de ver de la binomial es la que yo usé para parte de los números que mostré en la primera clase respecto de éxitos. No sé qué pasa. Sí. Cuando les dije, cuando hice el ejemplo de la eficiencia de un detector, que era, creo que era el 75% que elegí, bueno, lo que usé fue esta fórmula, puse P0,75 y calculé las probabilidades metiendo distintos valores de n y distintos valores de k. Ok. Bueno, está claro, como dije, que esto es una distribución de probabilidad, en el cual, en el caso de recién que acabamos de discutir, o sea, cuando yo tenía la probabilidad de k dado n igual a 100 y, por ejemplo, p igual a 0,5, habíamos visto la distribución que lucía como una gaussianita simétrica, y este en particular es una distribución de probabilidad que le asigna probabilidades desde 0 hasta 100, o sea, hay 101 valores posibles de k, por más que 0 y 1, 2, 3 son muy improbables, forman parte de los valores que cubre la variable aleatoria. Y acá, por supuesto, tengo entonces todos los casilleritos que van desde 0 hasta 100. Por supuesto que este es un ejemplo de una manera de distribuir mi 1 de probabilidad entre todos estos numeritos. La otra que ustedes conocen es la distribución uniforme, en el cual la probabilidad de todos los k es 1 sobre 101 para todo k, en el caso de equiprobable.
Entonces, la distribución equiprobable quiere decir que todos los numeritos de 0 hasta 100 son equiprobables, como la suma tiene que dar 1, entonces cada uno tiene que valer 1 sobre 101. Y esa es otra distribución de probabilidad perfectamente válida sobre los naturales desde el 0 hasta 100. La binomial es más interesante, pero la uniforme es perfectamente válida. Y hay otras importantes que la van a ver en la clase de problemas, particulares van a ver la geométrica, otra que se llama binomial negativa, otra que se llama hipergeométrica, que son ejemplos de distintas maneras de distribuir mi 1 de probabilidad entre los numeritos del 0 al 100 o de 0 hasta n. Ricardo, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto. ¿Es cierto, entonces, es una pregunta, ¿no? ¿Cualquier experimento con 2 posibles resultados y solo 2 posibles resultados va a tener una distribución binomial, si lo repito n veces? Sí. Siempre y cuando ocurra que la probabilidad se mantiene constante y que son independientes. Perfecto, gracias. Por eso hay la cantidad de ejemplos que hay de binomial. Yo repito siempre los mismos 3 o 4, pero nada, está lleno de ejemplos y en particular en el mundo de las encuestas es fundamental. Cuando encuestan la intención de voto a un dado político, ahí sí, ¿no? En fin. Bueno, para terminar, quiero demostrar hacer un numerito. Antes que nada, de nuevo, entonces, dar esta probabilidad, está claro que estos números da la distribución de probabilidad. O sea, tener la probabilidad para cada uno de los valores tiene toda la información necesaria y no hay más información posible que la probabilidad para cada uno de los valores K. Pero muchas veces eso es demasiada información. A uno no le interesa exactamente el detalle, si esto cae un poquito más rápido, un poquito, cuán gaussiano, cuán no gaussiano es. Muchas veces a uno lo que le interesa es saber, bueno, alrededor de qué valor están estos puntos. En este caso están alrededor de 50. Y más o menos qué rango cubren. Y bueno, cubren entre 40 y 60 o entre 45 y 55. Si cambio la probabilidad, cambio el lugar donde está y ahora lo que me interesa es decir, bueno, esto tiene cierta, vamos a poner 20. Entonces, acá, en este caso, de nuevo, no necesito todos los numeritos. Muchas veces es suficiente con decir el valor promedio, el promedio anda alrededor de 20, porque lo veo que el máximo está en 20, y varía, vamos a mirarlo mejor sacando la full scale, y varía más o menos, qué sé yo, entre 15 y 25, con algún criterio. O sea, no se va más allá de 10, no se va más allá de 30. No se va más allá de 30. Si en vez tuviéramos, vuelvo al full scale, tuviéramos, qué sé yo, 500 intentos, entonces fíjense que con 500, con 0,2 está en 100, pero fíjense que es, ¿cómo se llama? Respecto a todo el rango posible que va de 0 a 500, el promedio está en 100, pero ahora el rango es mucho más chiquito, el rango es más angostito respecto del valor del rango total. Entonces, interesan dos cosas a primer orden. Interesa más o menos dónde está y más o menos cuán ancha es. Entonces, respecto del más o menos dónde está, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, digamos que una manera de pensarlo es repetir el experimento muchas veces. Yo puedo entonces, digamos, yo tengo el experimento que le tiro, con n le tiro 50 veces ¿cómo se llama? De partículas a mi detector, y hay una dada probabilidad P de que lo detecte. Entonces, yo hago el experimento un número muy grande de veces, voy a poner 1.000.000 simplemente para que quede claro que es un número grande, el n millón es irrelevante en lo que voy a hacer ahora. Repito el experimento muchas veces. ¿Qué quiere decir repetir el experimento muchas veces? Quiere decir que le tiro 50 partículas al detector y cuento cuántas detecta. Después vuelvo a repetir el experimento, le tiro de nuevo 50 partículas y cuento cuántas detecta. Y ese tirarle 50 partículas lo repito 1.000.000 de veces, por decir un ejemplo. Un n grande, que es lo que me interesa. Entonces, ¿a qué llamaríamos nosotros el promedio? Bueno, si yo en el primer intento de tirar 50 cuento un cierto número K1 de éxitos.
En el segundo intento cuento K2 éxitos, donde este K1 puede ser 25, este K2 puede ser 36, luego hay otro valor más, K3, etc. Y en total tengo hasta acá 1.000.000 de resultados del experimento de haber tirado 50 veces. Entonces, ¿a qué llamaríamos el resultado promedio? Bueno, el resultado promedio resulta más o menos intuitivo, que sería la suma de todos los resultados obtenidos. Ricardo, Sí. habría que cambiar la Gracias, cámara. gracias. Sí. Tardaron muy... Lo que está feo esto es que está medio desenfocado. A ver. Bueno, no entiendo por qué. Bueno, van a tener que... Ya estamos terminando, así que no... ¿Se lee más o menos lo que escribo? No. Sí, se lee, se lee. Sí, se ve. Bien. Decía, tiro n grande repito muchas veces el experimento de tirar n chiquitas, donde la probabilidad de éxito es tanto, y por supuesto el resultado de la primera tirada es un número K1 que puede estar entre 0 y 50. Ahí ya se arregló. El segundo experimento de tirar 50 puede estar también entre 0 y 50, y el millonésimo también entre 0 y 50. Entonces, la manera de decir, bueno, ¿cuál es el resultado promedio que salió? Bueno, sumo todos los resultados posibles, cada uno de ellos entre 0 y 50, lo sumo desde i igual a 1 hasta n grande, y lo divido por n grande. La suma de todos los resultados obtenidos dividido el número total de mediciones es lo que yo llamaría el promedio de mis resultados. Bien. Otra manera de... Entonces, si hay alguna duda de por qué a esto lo llamo promedio, lo discutimos. Otra manera de hacer esta misma cuenta, no una cuenta distinta, es decir, bueno, veamos cuántas veces en esta lista de 1.000.000 de números, recuerden que cada uno de estos KI puede estar entre 50 y 0. Entonces, una cosa que puedo hacer es decir, bueno, voy a contar todas las veces que salió que el K1 es igual a 1. Cuento cuántas veces salió K1 igual a 1 y ese número lo llamo N1. Entonces, N1 es el número de veces, lo voy a escribir porque número de veces que salió el 1. N1. Y por supuesto, Ni es el número de veces que salió K igual a I. Y acá vamos a poner K igual a 1. Está claro que todos estos K puede ser cualquier valor entre 0 y 50. Entonces, yo lo que agarro y digo, bueno, agarro todos los que dieron 1 y en esta sumatoria sobre KI, directamente los que agarro y digo, bueno, ¿cuántas veces apareció el 1? N1 veces. Ese lo multiplico por 1 porque es lo que vale cada uno. Luego cuento cuántas veces salió el 2. Y si en esta suma salió n veces el 2, eso en esta suma contribuye con cuántas veces salió el 2 multiplicado por 2, más cuántas veces salió el 50 multiplicado por 50. Entonces, la sumatoria de KI puede ser una suma desde I hasta 1.000.000, n grandes, o la puedo hacer en forma más inteligente, o no más inteligente, es lo mismo, es una cuestión de llamarla. Uno agarra y dice, bueno, ¿cuántas veces salió el 50? N sub 50 veces. Bien, ese multiplicado por 50 es lo que el 50 contribuye a esta suma. ¿Cuántas veces salió el 49? N sub 49. Muy bien, 49 por N sub 49 es lo que contribuye a esta suma. Por lo tanto, la sumatoria de KI se puede poner como cuántas veces salió cada uno de los resultados, y multiplicado por el resultado correspondiente. Entonces, la sumatoria que yo tenía ahí antes, la sumatoria desde K igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de KI 1 sobre n, porque esto era dividido a n para que sea el promedio, es directamente, poniéndolo de esta manera, es dividir esto, es reemplazar esta suma por esta serie y me queda n1 sobre n multiplicado por 1 más n2 sobre n multiplicado por 2 más
n50 sobre n multiplicado por 50. Y simplemente lo que hice es la segunda manera de escribir esta suma, que es de esta manera. Ahora, el número de veces que salió el numerito 1 dividido el número total de intentos es lo que yo llamo la probabilidad del 1. Y el número de veces que salió el 2, cuando este n es muy grande, es lo que yo llamo la probabilidad del 2. Y el número de veces que salió el 50 es lo que llamo la probabilidad del 50. La probabilidad que salga en 50, es este cociente. Por lo tanto, tengo que esta sumatoria, siempre esta que sigue acá, es igual a 1 por la probabilidad de 1, más 2 por la probabilidad que salga el 2, más 50 por la probabilidad de que salga el 50. O sea, esta sumatoria se puede poner como la sumatoria de los distintos, desde k igual a 1. De hecho, lo puedo poner de k igual a 0, porque el 0 no contribuye. 0 por la probabilidad de 0 igual no contribuye porque es un 0. Entonces esto va de la sumatoria desde 0 hasta 50 de el numerito k por la probabilidad de k. Entonces, y ahora sí, entonces, vamos a ponerlo para que quede claro, porque en el medio salté. De acá me vine hasta acá y luego seguí haciendo la cuenta. O sea, reescribí esto de esta manera y a esto lo vamos a llamar el valor medio de k, el sentido del valor promedio de todos los resultados, y valor medio de algo lo vamos a indicar con un bracket, donde cuando n es muy grande esto tiende a las probabilidades y al valor medio de k lo vamos a indicar así. Esto de acá entonces es el valor medio de k, y en particular lo que me va a decir es cuál es el resultado promedio y alrededor de qué valor yo espero que los resultados estén alrededor de qué valor, que es este valor medio de aquí. Para ver cuánto vale este resultado, yo tengo que utilizar cuánto vale la probabilidad de k. Entonces, dependiendo de cuál es la distribución de probabilidad que tengo, el valor medio de k va a ser distinto. En particular, si yo quiero el valor medio de k cuando tengo la distribución binomial esta distribución, la cuenta que tengo que hacer para calcular este valor medio es la sumatoria desde k igual a 0 hasta 50 de nk por k por p a la k por q a la n menos k. El valor medio, entonces, de una binomial con número de intentos n y probabilidad de éxito p, requiere hacer esta cuenta. Esta cuenta pensé que alcanzaba esta clase, pero no alcanzo, así que la voy a hacer brevemente la vez que viene, pero el resultado es n por p. No es obvio que esta suma de n por p, pero da n por p. Entonces, además de llamarlo valor medio de k, a esta suma, a esto de acá, que es lo mismo que acá, lo vamos a llamar esperanza de la variable k, y indica en promedio por dónde andan los resultados. Y fíjense que n por p es razonable, porque justamente si yo tengo, por ejemplo, 100 intentos y la probabilidad de cada uno de ellos es 0,5, bueno, yo espero que en promedio ande en el 50, que es justamente n por p. Entonces, la clase que viene seguimos discutiendo algunas propiedades más de la binomial, que es la primera distribución muy importante que estamos viendo, y nada, y seguimos adelante. Ya con esto, ya este tema que estamos de la binomial corresponde a la guía 2 para que se ubiquen por dónde andamos. Bien. ¿Alguna consulta? Hay varios mensajes en ahí. Sí, bueno, 49 tiene la misma probabilidad que 50. No. Perdón. 49 tiene la misma probabilidad que 50 cuando hago 99, cuando tiro 99 veces la moneda, con p igual a 0,5, no cuando la tiro 100 veces. A ver si hay alguna pregunta más que no vi. Parece que... La necesidad de n muy grande surge de que el concepto de probabilidad es cuántos intentos hice
y cuántos éxitos, o sea, ¿cómo haría yo para estimar este número P experimentalmente? Bueno, lo que tengo que hacer es repetir el experimento muchas veces y ver cuántos éxitos tuve, y entonces la probabilidad la saco como el número de éxitos dividido el número de intentos en total. Este número no es exactamente la probabilidad, es una estimación de la probabilidad. Ya vamos a ver mejor eso cuando veamos estimadores. Pero una manera de acercarme a la probabilidad es repetir el experimento un cierto número de veces, contar cuántos éxitos da, y esta es la probabilidad de éxito. En la medida, ya lo vamos a ver también, que más alto sea este número, más preciso, más se va a acercar este valor a la verdadera probabilidad de éxito. Pero está bien tu pregunta, porque todavía no vimos estimadores como para que se entienda por qué estoy diciendo eso. Pero puede ser más o menos intuitivo de que cuanto más veces haces la medición, más preciso va a ser el resultado. Ok.